Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ubicados en 4 regiones, uno de los establecimientos gourmet que se encuentran ubicados precisamente en Jalapeños Ilustres. Para todos aquellos que no conocen este sitio, se encuentra ubicado enfrente de Banamex, a un costado de Radio Mundial en el centro histórico de Jalapa. Como en mi cápsula anterior yo les había dado la parte introductoria sobre que vamos a hablar de un tema de suma relevancia y que les había yo comentado de una persona que iba a platicar precisamente con nosotros acerca de todas las que son las causas y consecuencias que nosotros tenemos con la pandemia. Tenemos en estos momentos a mi compañera, la psicóloga Leticia Sinaí García, creo que esta vez lo pronuncié bien, ¿verdad, amiga? Ella nos va a platicar acerca de cuáles son estas causas y consecuencias que conllevan precisamente la pandemia. Amiga, te agradezco muchísimo. Gracias. ¿Quién es Leticia Sinaí García? Pues mira, yo soy nacida aquí de Jalapa. Desde los 16 más o menos he trabajado con adolescentes en campamentos de voluntariado. Y bueno, desde entonces empezamos como a trabajar mucho en lo que es la prevención de adicciones, temas acerca de valores, de cohesión familiar, estudio psicología en el estado de Querétaro, y también ahí me uno como a grupos juveniles donde también buscamos la prevención de adicciones, o también la terapia familiar, que me formé después de la universidad como terapeuta de familiar, terapia breve, y muchos de esos modelos también son replicados para la cuestión de trabajo con adicciones. Leti, quiero hacerte una pequeña pregunta, vamos a iniciar esta conversación. ¿Cuál es el fenómeno que se está dando más arraigado con esto de la pandemia? Fíjate que con la pandemia hay muchos estudios. Obviamente de la pandemia sabemos muy poco, porque apenas estamos empezando incluso a conocer acerca del coronavirus. Entonces, en ese desconocimiento, pues hasta las cuestiones sociales las vamos a ir conociendo poco a poco. Ahorita, de los estudios que se iniciaron hace un año que empezó la pandemia propiamente dicha en México, se ha observado que mucha de la población adolescente y adulta están cayendo en trastornos de salud mental y también trastornos de adicciones. Perfecto. Oye, amiga, con base en la experiencia que tú has tenido, ¿cuál es la más arraigada? Fíjate que yo creo que últimamente la más arraigada es el consumo de sustancias, en este caso las adicciones, no necesariamente ya como una adicción, sino como un consumo o un uso habitual. Que bueno, es como una línea muy delgadita del uso habitual a una adicción como tal. Pero sí, yo creo que esa es la más común por el mismo aislamiento y la misma, pues la falta de contacto social. Terminamos como en cómo calmar mis ideas o cómo tranquilizarme y abusando de algunas sustancias. Perfecto. Buscando lógico toda esta información, a mí me llama mucho la atención un tema que se llama sustancias psicoactivas. Con base a este término de sustancias psicoactivas, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál es el enlistado de estas sustancias psicoactivas? Bueno, las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias que por alguna situación hacen reaccionar a nuestro cuerpo, y eso puede ser desde la situación más tranquila como dame un paracetamol porque me duele la cabeza, hasta una cuestión de medicación controlada como lo que es el litio o el L-Dopa para cuestiones de trastornos de salud mental. Dentro de esta gran gama se encuentran tanto las sustancias legalizadas que se conocen como drogas sociales, por ejemplo el alcohol, el tabaco, pues sí, el alcohol, básicamente, y las que no son legalizadas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, las ketaminas, bueno, una gran variedad de sustancias que se pueden ingerir y que van a hacer una reacción en nuestro cuerpo, por eso se llama psicoactiva, porque genera un cambio en nuestro sistema nervioso central. Leti, ¿en qué momento una persona se vuelve adicta? Pues mira, una persona se vuelve adicta en el momento de que siente que necesita consumir alguna sustancia para sentirse bien o sentirse mejor o mejorar alguna situación que tiene. Por ejemplo, las personas que dicen, yo soy, no soy alcohólico, yo consumo alcohol de manera social, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque me hace ser más extrovertido. Ahí empieza una adicción porque tú piensas que necesitas algo extra para funcionar bien, pero es solamente a nivel de pensamiento. Ya hablamos de una dependencia cuando tu mismo cuerpo te lo pide. Hay personas, me incluyo,
que de repente si no me tomo un cafecito al día, ya siento que me duele la cabeza. Claro. Pero no es real, no es que mi cuerpo necesite esa dosis de cafeína. Puede ser que mi cuerpo sí lo necesite porque ya lo acostumbré tanto a que de verdad no funciona bien y ahí ya es una dependencia. Ok, perfecto. Me llama mucho la atención ahorita que estamos platicando, es decir, entonces todas aquellas personas consumidores de cualquier sustancia psicoactiva se clasifican como consumidores habituales y consumidores prolongados. ¿Qué definición tienes tú acerca de esta diferencia? Fíjate que todo empieza desde que a lo mejor tú consumes una primera vez una sustancia y a lo mejor esa primera vez ni siquiera le tomaste sabor. Por ejemplo, el café, si tú tienes contacto con una persona que no había tomado nunca café, depende cómo se lo presentes. Si le presentamos el tuyo que no tiene ni lechecita ni azúcar, a lo mejor diga, ay, no me sabe amargo, ¿no? Pero si tomamos uno que tiene lechecita y azúcar y a lo mejor se le parece como una malteada que ya probé, tengo otro sabor. Todo empieza desde el consumo. El consumo puede ser esporádico, puede ser un consumo que sea una vez cada 500 años, o puede ser un consumo habitual, donde sea ya un poquito más frecuente las veces que se consume. Es decir, recurrente. Recurrente, Bien, exactamente. bien. Ya es algo más frecuente. Posteriormente al consumo habitual, podemos hablar de una adicción porque ya es algo que es parte de tu rutina. Claro. Y de ahí nos vamos a brincar o pasamos a la dependencia, porque nuestro organismo aprende a vivir con lo que nosotros vamos tomando. Si aprende a tomar 3 tacitas de café al día, tu organismo, sus células se va a grabar esa memoria de yo funciono con 3 tacitas al día y funciono bien. Pero si tú le dejas de dar esas 3 tacitas, va a funcionar mal y te va a pedir más. Entonces ya no te va a pedir 3 tacitas, te va a pedir 4 tacitas. Y así comienza una adicción y una dependencia, porque ya no nada más tú sabes que necesitas el café para funcionar, claro, sino que tu organismo ya te está mandando señales de que lo necesita. Es decir, entonces, Leti, que prácticamente nuestro cerebro se acostumbra, es decir, ya predisponemos de esa adicción. Ahorita te estoy escuchando, comentabas acerca de algo del trastorno, es considerado un trastorno, ¿no? Mira, para poder clasificar los trastornos de salud mental, en todos hay un apartado que dice inducido por sustancias. Puede ser un trastorno de esquizofrenia inducido por sustancias, puede ser un trastorno psicótico inducido por sustancias. Todas tienen sus clasificaciones. Puede ser un trastorno que venga originario de la persona por múltiples predisponentes o múltiples contextos que lo orillaron a tenerlo, o puede ser inducido por la sustancia que estás consumiendo. Esta situación que nos hace darnos cuenta de que no es que tú tengas el trastorno, sino que se puede generar por algún contexto en el que tú estuviste expuesto. Claro. Entonces, en las cuestiones de las adicciones, como tú lo decías, el cerebro más que acostumbrarse aprende. Entonces, si el cerebro aprende a que debe consumir alcohol en cierta cantidad, no solo el cerebro se acostumbra, también tu hígado, también tu riñón. El hígado tiene un proceso para limpiar tu sangre de ese alcohol que estás generando o que estás tomando, que estás ingiriendo. Pero si tú consumes determinada cantidad extra de alcohol, tu riñón ya no hace esa limpieza en el ciclo que tenía que hacerlo. Por decirte así, no recuerdo bien la medida y no lo traje técnicamente, pero si tú tomas una unidad de medida, que son, no recuerdo la cantidad de onzas, tú lo vas a limpiar en 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que debiste haberte tomado una unidad de bebida en 1 hora, pero la unidad de bebida luego, pon tú que sean, ¿qué te gusta? 10 onzas. Pero tú te echas 20 onzas en una cervecita y no te echas una cervecita en 1 hora porque se te calienta. Claro. Entonces, no te estás echando tú lo que tu riñón limpia en 1 hora, le estás echando a lo mejor 3 o 4 o 5 veces más. Entonces, a lo mejor en una cervecita, yo que soy nueva, yo que estoy empezando, se me suba una cervecita. ¿Por qué? Porque mi riñón no alcanza a limpiarlo todo. Y entonces empieza un síndrome como de tolerancia, donde te están pidiendo más y más, pero porque tu cuerpo ya aprendió a vivir con eso que le estás dando. Aprende, te pide más, aprende, te pide más. Leti, me llama algo muchísimo la atención ahorita que te estoy escuchando. Toda sustancia psicoactiva, lógico que tiene un proceso, tiene un periodo. No estamos clasificando, no estamos generalizando, pero ¿qué sucede cuando ya no consumiste cualquier sustancia psicoactiva? ¿Qué sucede las 48, las 72,
no sé, a lo mejor la semana o las 2 semanas. ¿Qué sucede? ¿Qué concepto tienes tú acerca de los efectos residuales en personas adictas? Fíjate que depende mucho de la sustancia. Este mundo de las adicciones y de las sustancias psicoactivas es infinito, porque cada vez hay más conocimiento de ello. Ahorita, por ejemplo, lo más fresco que tenemos, el caso de la marihuana. El caso de la marihuana tiene múltiples compuestos químicos que depende cómo se presente el consumo, es la sustancia que se activa. Por ejemplo, si tú fumas marihuana, llega a tu sistema y a la media hora ya tienes síntomas, ya tienes como alteraciones de la percepción, ya se activó esa parte psíquica o psicobiológica que te está haciendo tener una percepción diferente a cuando no lo habías consumido. ¿Qué sucede? Si tú esa marihuana, en vez de inhalarla o en vez de fumarla, te la comes en un brownie, en una galletita, va a tardar más el efecto. A lo mejor va a tardar en que haga digestión, en que llegue a tu metabolismo, y va a tardar entre 2 horas en hacerte efecto. Pero te va a durar no las 6 horas regulares, sino 8, un poquito más. ¿Por qué? Porque está en tu metabolismo. Inhalar o comida, las células de la marihuana y los químicos, las sustancias activas que tienen esas sustancias psicoactivas, se albergan en tu grasa, en las células de grasa. Y tú sabes qué tan difícil es deshacerte de la grasa. Claro. La lonjita es grasa. Tenemos múltiples partes de nuestro cuerpo que piensas que es músculo y es grasa. Y ahí está alojado todo el funcionamiento de la marihuana. Entonces tú piensas, no, pues yo consumí hoy la marihuana. Mañana ya no la consumo y ya se me salió de mi organismo. Pero no es así. Esas células de grasa aprendieron a vivir con la marihuana. Ahí se les quedó grabado. Entonces, hagan de cuenta que hicieron campamento las sustancias psicoactivas de la marihuana y dijo, pues aquí me quedo y ahorita llamo más a mis amigos, ¿no? Tú piensas que ya dejaste de consumir 2, 3 días y al cuarto se te antoja otra vez. Y dices, ay, pues me echo, pero ya pasaron 4 días. Pero tú, esos 4 días, seguiste teniendo la sustancia de la marihuana porque tenías todavía esas células de grasa. No quiere decir que haciendo ejercicio se te vaya a ir rápido esa información que tú le metiste de la marihuana. Grasa tenemos todo el tiempo. Es muy rara la gente que no tenga ni una célula de grasa. Todos tenemos células de grasa. Entonces, en esa mínima célula de grasa que tú puedas tener, se quedó la información. Tú piensas que ya dejaste pasar 4 días, ya se liberó tu organismo de eso, pero no es verdad. Se queda almacenada la información. Y naturalmente el cerebro también es mucha grasa, entonces el cerebro también aloja muchísima información que requiere marihuana, porque ya se acostumbró a ello. Escuchándote ahorita, me llama mucho la atención y me gustaría cuestionarte acerca de ¿qué nos puedes decir? ¿Qué enlistado existe en las partes cognitivas de una persona adicta, sea a cualquier sustancia psicoactiva? ¿Cuáles son esas alteraciones? Pues mira, nuevamente depende de la sustancia. Mira. Básicamente, y eso puede pasar hasta porque no tomes agua. Si tú no tomas agua, el cerebro se te deshidrata. Al deshidratarse no funciona igual. Si tú tomas mucho alcohol, el cerebro también se te deshidrata, y sientes la cruda. La situación aquí es, el cerebro invariablemente, sea la sustancia que sea, aunque sea agua, se ve afectado por lo que estás consumiendo. Y el cerebro, al verse afectado, lo primero que se ve sumamente afectado es la parte reptil del cerebro. La parte reptil es la parte de la amígdala, la parte del hipocampo, la parte que conecta con las emociones, y que con las emociones, si tú no conectas con las emociones adecuadamente, no generas ni siquiera aprendizaje. Una persona que no genera un vínculo entre lo que está aprendiendo y las emociones, se le va a borrar, se le va a ir. Tú a lo mejor no te acuerdas de una placa que atropelló a tu perro, pero te acuerdas de atropellar a una placa. Claro. Y te puedes acordar de la placa porque fue muy traumático. O sea, hubo un vínculo muy fuerte con las emociones. En las cuestiones de las adicciones, por ejemplo en el alcohol, en la marihuana, lo primero que afecta justamente es la percepción de las cosas. Tú puedes pensar que una persona te vio feo y entonces tú empiezas a generar tu novela en la cabeza y piensas que fue en contra tuya que se hizo todo esto. Sin embargo, tú no estás viendo las cosas a conciencia, tú no estás tratando de poner a ver, fui yo la que generó esa mirada, fui yo o fue la persona de atrás, o a lo mejor la persona ya tenía una bronca aparte. Tú no sabes en realidad ni pones en contexto lo que estás creyendo. Tú piensas que la creencia es así de fuerte como el muro. Claro. Y eso se llama inflexibilidad cognitiva. No tienes esa capacidad de reflexionar. Eso está sumamente dañado con cualquier sustancia psicoactiva.
se arraigan las creencias, se arraigan las ideas y muy difícilmente puedes tú cuestionarte lo que estás diciendo y te lo crees. Y entonces ves que una persona viene atrás de ti y piensas que te está siguiendo. Claro. Por ejemplo, Es como especie de delirio, una alucinación. Esas la son psicosis. la psicosis. De ahí viene. Depende mucho, yo te decía, de la sustancia, porque hay sustancias que son naturales o son de origen natural y hay sustancias que son de origen sintético, ¿no? Por ejemplo, la morfina es de un origen natural, es un opiáceo y entonces genera tranquilidad, genera falta de dolor, genera que los pacientes con cáncer lo consuman y tengan menos dolor, mejor calidad de vida. Pero una persona que consume recurrentemente un opiáceo, una cuestión de morfina, llega a tener un síndrome en el que no tolera ni siquiera el roce de su ropa o el roce de una sábana. ¿Por qué? Porque todo consumo y abuso va a tener una contraindicación después. Tu cuerpo aprendió tanto a vivir con esto que ya se vuelve hipersensible. Te quitaba el dolor, pero al momento de quitarse la sustancia, el dolor es triplemente más. Esta cuestión en las naturales, pero de la morfina, usada en la Segunda Guerra Mundial, en terribles guerras con ocupaciones y demás, se dieron cuenta que ya no funcionaba nada más la morfina. ¿Por qué? Porque ya era un efecto muy pequeño. Y comenzaron a generar drogas sintéticas. Las drogas sintéticas son aún más altamente adictivas y más altamente que generan dependencia. ¿Por qué? Porque un ácido es altamente psicótico. Y entonces un ácido lo puedes consumir una vez y tener psicosis eventuales o esporádicas toda la vida, con un solo consumo. Y eso es con las drogas sintéticas. Ahora ya no digamos la combinación de drogas sintéticas que hay, porque hasta ácido de baterías le ponen. Wow. Y de repente, no solo había uno, el Crocodile, creo, que salió hace unos años, que te hacía parecer zombie. Y que tú, incluso tu carne se comenzaba a pudrir, porque las células que te digo que se albergan en la piel, las células del músculo, las células de los tejidos, se comenzaban a descomponer y era como una lepra. Y tú pensabas que de verdad parecían zombies porque era el retrato de una imagen de zombie con ojitos en los brazos. Horrible. Pero eso fue por una combinación de drogas sintéticas, ¿no? Había niños que se intoxicaban mucho en Estados Unidos con el Benadryl. Efectivamente. Son muchas y son situaciones sintéticas, porque nacen de un origen natural. Claro, claro. Leti, esta plática está muy interesante, créeme. ¿Te parece si vamos a hacer una pequeña pausa para que nosotros podamos concluir? Vamos a hablar ahorita de regreso, vamos a hablar de las precisamente drogas sintéticas, aprovechando que está ahorita en estos momentos Leti conmigo. Ahorita nos vemos, nos esperan ustedes y en unos 5 minutos regresamos con ustedes.